Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy hablaremos en Selva Oscura sobre los sistemas económicos que diseñaron en el último siglo el modus vivendi de los hombres en materia económica. Nos referimos al capitalismo y al socialismo. Los padres de las economías de izquierda y de derecha prometieron al hombre del siglo XX, cada uno a su manera, que la llamada sociedad del desarrollo o la sociedad del bienestar sería la recompensa para todos aquellos que pusieran su confianza en ellos. Estos padres prometieron a sus fieles la creación de un paraíso en la tierra, es decir, un Edén construido por el mismo hombre. Sin embargo, la historia nos dice que a pesar de la buena voluntad de aquellos iluminados, el reino del hombre sigue siendo una utopía, un ideal irrealizable, o al menos posible solo para unos pocos, que luego de conseguirlo han dejado a los demás hombres olvidados en una multiplicidad de males sociales. Por un lado, salta a la vista que el sistema capitalista edifica la vida socioeconómica a partir del consumo, relegando al olvido a todos aquellos que no pueden ingresar por la puerta ancha del materialismo. Un pórtico con un letrero escrito: el que ingrese por aquí, abandone toda fraternidad. Así, el capitalismo empieza a dibujar al Homo economicus, un tipo de hombre individualista e indiferente, un hombre que hace suyo como lema de vida la famosa expresión de Caín, que ante el interrogatorio de Dios responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Homo economicus, iluminado por Caín, se ha vuelto indiferente a los males sociales, precisamente porque los pensadores del capitalismo salvaje le han inoculado la idea de que solo debemos caminar hacia la tierra prometida del desarrollo, con la prohibición de mirar atrás o al lado bajo pena de convertirnos en estatuas de sal del subdesarrollo, como la pobre mujer de Lot. Por otro lado, el socialismo, después de la caída del muro de Berlín, ha renunciado a la lucha de clases marxista y ya no rechaza la propiedad privada, al menos no por completo. Ha cedido a la economía de mercado porque sabe que de otro modo seguiría repartiendo pobreza, pero insiste erróneamente en una política económica del partido. Sin embargo, es cierto que el socialismo ha contribuido en la formación de una conciencia social, como afirmaría hace unos años Benedicto XVI, una conciencia de justicia y de igualdad de oportunidades, pero que se equivoca al concebir al hombre como colectividad, como sujeto material, inculcando la idea absurda de que solo la economía salvará al hombre, negando así su dimensión trascendente. De esto y mucho más conversaremos hoy en compañía de nuestros invitados, pero antes Ingrid nos anticipa el video que nos introduce en el tema. Muy buenas tardes, Giancarlo, y muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy presentamos una breve escena del film El Lobo de Wall Street, una película que vio la luz en el año 2013 y que fue dirigida por Martin Scorsese. El guión estuvo a cargo de Terence Winter y fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien fue nominado al Oscar como Mejor Actor. La película cuenta la historia de un agente de bolsa de Nueva York, interpretado por DiCaprio, que pasa de las acciones especulativas al lanzamiento indiscriminado de empresas en bolsa. En la escena que vamos a presentar, veremos cómo Jordan Belfort, DiCaprio, engaña descaradamente a un hombre para vender acciones que en definitiva no tienen el valor que él les atribuye. De inmediato los dejamos en compañía de esta interesante escena. Hola John, ¿cómo te va hoy? Enviaste una carta a mi compañía hace unas semanas para pedir información sobre acciones de mucho potencial de crecimiento y de muy bajo riesgo. ¿Lo recuerdas? Sí, creo que envié algo así. Grandioso. Bueno, la razón de mi llamada, John, es que algo me llamó la atención, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos 6 meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país que espera la inminente aprobación de una patente para radares de detección de nueva generación que tienen usos tanto militares así como civiles. Ahora, en este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de $6,000 podrían ser de hasta $60,000. ¿En serio? ¿Eso cuesta mi hipoteca? Exacto, podrías pagar tu hipoteca. ¿Estas acciones pagarán mi casa? John, puedo prometerte una cosa, aún en este mercado. Es que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos, porque son muy pocos. Y en el caso de Aerotime, basándonos en todos los factores técnicos, John, creo que le pegarías al gordo. De acuerdo, hagámoslo. Invertiré $4,000. 4,000 serían 40,000, John.
Déjame cerrar esa compra y mi secretaria se comunicará contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien, John? Sí, suena bien. Bien. Oye, John, gracias por tu voto de confianza. Y bienvenido a Investor Sí, Center. muchas gracias, amigo. Gracias. Adiós. ¿Cómo chingados lo haces? Así de fácil gané $2,000. Todos me veían como si acabara de descubrir el fuego. ¡Vuelvan a trabajar! Bien, mucho mejor. Estaba vendiéndole basura a recolectores de basura, ganando grandes cantidades de efectivo. El único problema será no haber comprado más. Les estaba vendiendo humo. Pero como yo lo veía, su dinero estaba mejor en mis bolsillos. Yo sabía cómo gastarlo mejor. Muy buenas tardes otra vez. Seguimos aquí en el programa Selva Oscura y hoy nos acompañan 4 invitados de lujo que a continuación paso a presentar. Está con nosotros Carlo Formentin, que es licenciado en Ciencias Internacionales por la Università degli Studi di Milán, Italia, con especialización en instituciones y organizaciones internacionales. Ha obtenido el máster en Public Governance and Management por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Actualmente desempeña el cargo de responsable académico de la unidad de posgrado de la Universidad Católica Sede Sapiense. Tiene experiencia en gestión por su labor como gerente general de la empresa REA SRL. Ha realizado la traducción del italiano al español del libro Economía Social de Mercado del profesor Flavio Felice y del libro Autismo, Nutrición y Conducta por la ONG Actitud de Lima. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación y espero de poder aportar a ese debate con mi presencia. De seguro que sí, así será. Nos acompaña también Dante Urbina, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que cuenta con un máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. En el 2017 fue seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar de la reunión de premios Nobel de Economía llevado a cabo en Alemania. Es autor del libro Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Ha dado múltiples conferencias en diferentes universidades del Perú, así como en España y en Alemania, y tiene varios artículos publicados en el Diario de Economía Política de la India y en el volumen académico Sistema Monetario Internacional, Pasado, Presente y Futuro. Gestiona un canal de YouTube que bordea las 400.000 visitas y una página web que supera las 200.000. Es miembro honorario de la asociación Nuestra América Göttingen de Alemania y miembro del Consejo de Redacción de la Asociación Economía Crítica y Crítica a la Economía de España y del portal Público GT de Guatemala. Catedrático en diferentes materias económicas en diferentes universidades del país. Gracias, Dante, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero contribuir en esta discusión, en este diálogo, porque es absolutamente necesario unir la economía, los valores y la fe. Muchas gracias, así será también. Está también con nosotros el profesor William Muñoz, que es profesor asociado de la Universidad Católica Sede Sapiense, un incansable investigador que ha publicado decenas de artículos, o podemos decir ya cientos, y lo ha hecho para instituciones a nivel mundial y por encargo de la Comisión Europea, la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, entre tantos otros. Lleva sobre sus espaldas una gran experiencia en dirección de proyectos a nivel nacional e internacional y tiene en su haber múltiples estudios en administración de negocios, dirección de proyectos, buen gobierno, políticas públicas y más. Es economista por la Universidad de Lima y cuenta también con una maestría en administración en ESAM y un MBA con especialización en finanzas y comercio internacional por la Università degli Studi di Génova, Italia. Profesor Muñoz, es un honor tenerlo esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero también contribuir. Muy bien. Y cierra este brillante cuarteto el profesor Iván Figueroa, quien es actualmente también economista senior de la Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Anteriormente trabajó en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y participa en grupos de trabajos interdisciplinarios en el marco de los compromisos asumidos por el Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE, como por ejemplo Skill Strategy.
y el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos. Además, ha participado en el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Recursos Humanos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por sus siglas APEC. Tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, una especialización en Econometría por la Universidad Nacional de Ingeniería y una maestría en Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad San Martín de Buenos Aires. Estudió también en el Banco Central de Reserva del Perú. Iván, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias por la invitación. Espero aportar con ideas. Bien, vamos a dar inicio ahora sí a nuestro diálogo y acabamos de presenciar un pequeño video de una pequeña escena de la película El Lobo de Wall Street. Y bueno, querido Williams, ¿cuál es tu apreciación sobre la escena que hemos visto? ¿Qué opiniones te merece esta escena? Bueno, toca un mercado, ¿no?, que es el mercado bursátil, que veía la proyección y recordaba a Michel Camdeciu, presidente del Fondo Monetario Internacional, cuando justamente en una reunión de obispos y gente de la doctrina cristiana, exhortaba a los gobernantes del mundo a tratar justamente de regular las movidas financieras en tanto que es un espacio que se ve desbordado por corrientes especulativas, ¿no? Entonces, justamente vamos a hablar hoy en compañía de estos colegas expertos de aspectos de la buena economía, ¿no? Y considero de que los mercados son útiles y buenos asignadores de los recursos limitados, ¿no?, en tanto que al surgimiento de fallas como acontecen en el mercado de las bolsas, pudieran existir reguladores o mecanismos contingentes que justamente cautelen los beneficios de aquellos pequeños inversionistas o de las personas con menos capacidad de influir, ¿no?, y protegerse de estas movidas especulativas. Y la especulación, Carlos, nos plantea una cuestión de que hasta qué punto puede ser ética una especulación, si es moralmente lícita o no. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo creo que, como en la encíclica 40º año, la explotación financiera no es auspicable, por una razón muy simple, porque exacerba digamos, el reto, la finalidad de la economía. O sea, llega a un nivel demasiado especializado, de demasiada competencia económica y financiera. De esa manera se pierde la visión ética y la moral de la acción humana, que también es parte de la economía. Obviamente la economía tiene una finalidad que es una finalidad del bien común, o sea, de mejorar la condición del hombre, y no exclusivamente de la ganancia a corto plazo. Bien, Dante, ¿cuál es la opinión que te merece esta escena y si tú consideras que digamos, el trabajo que ha hecho este corredor de bolsa, este agente de bolsa, sería considerado como una acción ética? Bien, en la Suma Teológica, Tomás de Aquino se hace una pregunta muy interesante que puede dejar perplejos a algunos liberales que asumen que todo equilibrio de mercado mientras sea libre es justo. Tomás de Aquino se pregunta si es que es lícito vender algo por encima de su valor. Es decir, aprovechar la información asimétrica, aprovechar que tal vez un agente tiene más conocimiento que el otro sobre el verdadero valor del producto. En ese contexto, nos encontramos con que en los mercados financieros, como han estudiado varios economistas, entre ellos Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, hay problemas de información asimétrica, no todos los agentes saben lo mismo. En consecuencia, se puede manipular esta información en pos de obtener ganancias. Y en el video lo que se ve es que este agente sabe explícitamente que lo que está vendiendo es basura y que lo que está diciendo es mentira.
En consecuencia, es claro que está engañando, pero lo hace con mucha inteligencia, con mucha retórica, con mucha técnica. Y lo interesante es que se le aplaude. Es como una especie de héroe que ha conseguido una hazaña, como un Hércules que ha matado a la hidra, algo así, o sea, enfrentándose por medio de la llamada a que posiblemente le digan que no. Ha sabido ser muy inteligente, muy persuasivo en vender esta mentira. El punto es que eso, se aplaude muchas veces esto, y en las facultades de economía, si uno pregunta en qué se quieren especializar los jóvenes luego de haberse esforzado 5 años estudiando, la gran mayoría quiere especializarse en finanzas. Y uno dice, ¿y por qué te quieres especializar en finanzas? Y muchas veces las respuestas tienen que ver con, bueno, es que yo quiero hacerme rico, o quiero mover grandes cantidades, o quiero entrar al mundo de la especulación, de la bolsa, etcétera, etcétera. Y no se ve una motivación ética. Entonces, en cierto modo hay una especie de admiración de este tipo de figuras que manejan estas cosas con inteligencia. Y comparativamente, los jóvenes de estudiantes de economía que quieran dedicarse a la economía del desarrollo en su ejercicio profesional son pocos. Y para cerrar, esto que se ve en la película, un acto individual de engañar con activos financieros que en realidad son mentira o basura, es algo que sucedió sistemáticamente antes del 2008. Se puede investigar en un documental como Inside Job, es informativo de lo previo a la crisis financiera, los activos tóxicos. Activos que estaban sobrevalorados, se vendía como que eran sólidos, como que eran seguros, y sistemáticamente se comenzó a tomar ese tipo de acciones, como la de la película, en muchos países, a gran escala, en un contexto de regulación financiera, y luego cae el mal para todos. Y es una película que se basa en la vida de Jordan Belfort, que es aplaudido y que sigue siendo aplaudido, porque tengo entendido que este hombre, luego de que salió de la cárcel, se ganó la vida luego dando conferencias a nivel mundial, ¿no? Dando conferencias sobre precisamente esas estrategias que él tiene para engañar a la gente, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta situación, Iván, desde tu experiencia también como economista? Yo estaba reflexionando en torno a las ideas que se han expuesto acá y recordaba una cita del Evangelio que creo que es pertinente, ¿no? Es la cita que menciona que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora bien, en esta, digamos, representación de el amor excesivo hacia el dinero, que es un poco lo que está detrás de la propuesta, tanto del que lo oferta como del que lo demanda, es que hay una especie de problema de información, ¿no? Una especie de asimetría, como lo estaba señalando el colega Dante, pero que en el fondo básicamente es una carencia de información, en el sentido de que si ambos tuviesen buena información, ambos tomarían buenas decisiones. Esto es algo que en su momento von Hayek ya lo había mencionado, ¿no? Es decir, la carencia de información hace que finalmente se llegue a tomar ese tipo de decisiones. En la medida en que haya más información respecto, digamos, del ofertante como del demandante, es probable que el mercado funcione bien. Sin embargo, a partir de las evidencias de estos últimos tiempos, los mercados fallan. Es evidente que es necesario, por lo tanto, implementar algún tipo de regulación frente a la falla de los mercados. Lo que no implica que haya un actor que no falle. Es decir, típicamente ha existido la dicotomía entre Estado y mercado, suponiendo que ambos no fallan. Desde mi experiencia, yo en este momento trabajo en el Estado, también el Estado falla. Es decir, falla el Estado, falla el mercado. ¿Cómo hacemos para que ambos actores, de alguna manera, coordinen, cooperen, para que las fallas de ambos sean menores? Las fallas vinculadas a la información, las fallas vinculadas a los mecanismos de toma de decisiones y, en general, la búsqueda del bien común tiene que partir de un hecho de que el actor que busca esto, sea mercado, sea Estado, va a tener fallas finalmente, y tenemos que buscar algún tipo de regulación, algún tipo de intervención que, partiendo de esto, mejore la interacción entre los agentes de los mercados y también del país, ¿no? Es evidente que, Williams, que en el 2008, pues a propósito de estas fallas, se ha producido ya un quiebre, ¿no?
O sea, desde la crisis financiera europea en el 2008 se produjo ya un quiebre, se ha producido de por sí ya un quiebre, pero un quiebre que nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde? Sí. Esa es una gran pregunta porque esos activos tóxicos no han terminado de esterilizarse y están ahí latentes. Yo quería hacer una reflexión sobre los agentes que están detrás de este mercado, ¿no? Y quiero citar a Warren Buffett, ¿no? El dueño de Berkshire Hathaway, un gran fondo de inversiones. A él le preguntan, señor Buffett, ¿usted por qué no invierte en activos estructurados, ¿no? En esos derivados complejos que se fabrican en Wall Street? Y él dice, porque yo no invierto en aquello que no controlo ni conozco. Él invierte básicamente en acciones de empresas muy, muy reales como Coca-Cola, Disney, ¿no? Y sería interesante hacernos una pregunta y discutir quiénes son esos famosos inversionistas especulativos. Y de hecho que la respuesta va a girar en torno justamente al sector de la banca internacional, ¿no? Entonces, estos son los grandes especuladores y si habría que justamente poner en orden el mercado y poner los reflectores sobre agentes, pues por ahí va la cosa. ¿Quiénes son esos actores, Dante, para ti? Los que controlan la información a nivel mundial, las que la compran, los medios de comunicación tienen algo que ver en todo eso también. Hay estructuras de poder en nuestra sociedad. Podemos distinguir lo que es el poder económico, el poder político y el poder comunicacional, ¿no? Los medios de comunicación, el Estado y los grupos de poder económico. Desde esa perspectiva, habría que ver las diferentes interacciones que pueden tener. Lo que comúnmente sucede en nuestro sistema político-económico actual es que el poder económico está detrás del poder político. Es decir, los políticos no son independientes, sino que dependen de un poder económico que de algún otro modo está detrás. Por ejemplo, estos grandes intereses financieros financian las campañas de los candidatos de demócratas y republicanos para Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, gane uno o gane el otro, de todas maneras tiene deuda para con ciertos sectores de poder económico. Asimismo, ¿qué pasaría si surge alguien en el poder político que comienza a poner en jaque los intereses del poder económico? Lo siguiente, que como el poder económico en general es propietario a su vez, esas mismas élites de los medios de comunicación, van a aprovechar los medios de comunicación para dar una imagen muy sombría de este político que esté implementando cambios o que tenga la amenaza de implementar cambios verdaderamente buenos o que al menos pongan en jaque los intereses del poder económico. Desde esa perspectiva, lo que diría es que en general el poder económico está detrás del poder político y a su vez, como medio de control, tiene el poder comunicacional. Si hay un poder político que no se porta bien con el poder económico hará que el poder comunicacional le dé ahí, ¿no? Sus golpes. ¿Y por qué esto funciona en un sistema democrático? Porque nosotros no nos enteramos realmente cómo son los políticos. Nosotros nos enteramos de cómo son los políticos a través de los medios de comunicación. Son poquísimos los que conocemos directa y personalmente a los políticos. Los medios de comunicación nos filtran información. En ese sentido puede ser que haya dos políticos igualmente corruptos, pero que los medios se centren solo en uno, porque tal vez ponen más en jaque ciertos intereses. Entonces ahí hay un carácter selectivo de las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder no nos escapamos nadie, y pienso que todos estamos metidos en ese juego, porque querramos o no, siempre nos inclinamos hacia un lado, ¿no, Carlos? Desde tu experiencia, de lo que has podido también conocer en Italia, ¿cómo ves este juego de poder, pues? ¿Cómo se ha desarrollado allá y cómo llega acá? Porque es un mundo globalizado. ¿Cómo se replica esto en el Perú? El problema de la interconexión financiera es un problema muy, muy grande. Problema porque por un lado es una oportunidad, pero por el otro es muy arriesgado. Es un juego muy arriesgado. Yo quisiera citar una teoría política que se ha presentado hace algunos años en Rusia, que es la teoría de la cuarta teoría política de Alexander Durkheim. En esa teoría, justo para enfrentarse a esta interconexión globalizada de la economía y de la finanza, se propone un redescubrimiento de los valores tradicionales y de una economía no tan especializada, sino que se enfoque más en los conceptos del Estado tradicional, del Estado
concepto nacido por la experiencia romántica, o sea, el Estado Nacional. Son la patria, la familia y el individuo, y el bienestar de todos esos tres. Primeramente del individuo, porque si un individuo, como dice también en la Rerum Novarum, si un individuo está bien, alcanza un nivel de bienestar suficiente para él y para su familia, que es el pilar de la sociedad tradicional, después puede sucesivamente pensar a doblar su propia labor para mejorar la sociedad en que vive. Sobre el bienestar y sobre el concepto de desarrollo es sobre lo que vamos a venir a conversar luego de esta breve pausa. No nos dejen, por favor. Queridos espectadores, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. De inmediato damos pase a Ingrid, que nos introduce en el tema. Hace aproximadamente 90 años, el Papa Pío XI alertaba en su encíclica Quadragesimo Anno que se volvía necesaria una restauración del orden social, debido a que los sistemas económicos como el capitalismo y el socialismo empezaban a deformar la vida económica de las naciones. El Papa condena el afán de lucro y la ley de la oferta-demanda descontrolada promovida por el capitalismo, pero también condena al socialismo por su concepción material del hombre y la visión inmanentista de la vida social. Ambos sistemas no han llegado a nuestro siglo químicamente puros, han sufrido algunas mutaciones, pero con las mismas raíces. Por un lado, el sistema económico socialista sigue su pugna por imponer una administración colectiva de los medios de producción, una administración de carácter estatal que no ha sabido liderar una verdadera justicia distributiva. Y por otro lado, el capitalismo, luego de triunfar como modelo económico, hizo posible que muchas naciones pudieran alcanzar el desarrollo hasta que dichas sociedades de altos consumos de masas colapsó y trajo a una crisis económica financiera. Ante esto nos preguntamos, ¿hemos entendido qué cosa es la economía? ¿Qué podemos valorar de ambos sistemas? No obstante, ¿qué errores han esparcido en la vida económica social dichos sistemas? Podemos asegurar que existe detrás de todo esto una antropología equivocada, es decir, una visión desordenada de lo que es verdaderamente el hombre. Seguramente esta tarde nuestros invitados tienen la respuesta. Muchas gracias, Ingrid. Dante, hay que empezar primero definiendo qué es economía. ¿Qué es economía para ti? ¿Cómo la entiendes ahora en el siglo XXI, a la economía? ¿Y qué vicios más bien encuentras en sus definiciones, digamos, más comerciales, ¿no? Bien. Una definición genérica que se suele manejar de economía es que la economía se refiere al estudio de cómo las sociedades administran sus recursos, que son escasos, para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Es importante mencionar que en el inglés hay una distinción que permite la claridad, que es la siguiente. Hay un término que es economics, que sirve para referirse a la teoría económica o a la economía como ciencia o como saber científico. En ese sentido se habla de una faculty of economics, o sea, una facultad donde se estudia economía. Pero hay otra palabra que es economy, que se refiere a la economía como fenómeno fáctico, real. Como cuando hablamos de la economía peruana o en los periódicos leemos la economía creció en 3%. No se refiere a que la teoría económica o la ciencia económica creció 3%, sino a la economía como fenómeno fáctico. Entonces habría que hacer esa distinción, ¿no? Si estamos hablando de lo uno o de lo otro. Pero en ambos lados considero que hay muy serios problemas. En el caso de la economics, en el enfoque convencional que se maneja de la economía, considero que hay demasiados puntos equivocados. Sería difícil resumirlo porque el hecho es que he escrito un libro entero, como de 300 páginas sobre el tema, con el que me presentaron Economía para herejes, que es un libro de crítica frontal a la teoría económica convencional. De otro lado, sobre la economy, sobre la economía como realidad fáctica, hemos hablado recientemente de la crisis de 2008, que hay un conjunto de actitudes que están detrás de un conjunto de dinámicas, de problemas, de aprovechamientos, de mentira sistemática. Bien, en ese sentido puede decirse que encontramos en nuestro sistema lo que Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado, o sea, que el pecado es una parte intrínseca de la forma en que el sistema funciona. El egoísmo, el aprovechamiento de las asimetrías de información o del poder de mercado, no es
que sea un sistema esencialmente bueno, donde las cosas son esencialmente buenas y esencialmente funcionan bien, y hay una por ahí que otra persona que cometen pecados, pero son cosas excepcionales en el sistema. No, lo que encontramos es que sistemáticamente esto conforma la dinámica y estructura del sistema. El gran economista John Maynard Keynes decía explícitamente que había dos grandes móviles del capitalismo, el miedo y la codicia. Si leemos la tradición agustiniana, el valor cristiano fundamental es el amor, y lo que Agustín decía que era el opuesto al amor es el miedo, el temor. De otro lado, la codicia es evidentemente opuesta a la caridad. Entonces, si un economista tan representativo como John Maynard Keynes nos dice que los móviles de la acción en el capitalismo, que es el sistema actual porque triunfó el capitalismo, yo más bien diría perdió el socialismo, no tanto que triunfó el capitalismo. Si los móviles son la codicia y el miedo, entonces sistemáticamente tenemos estructuras fuera de un sentido cristiano. También podemos decir, Carlos, que el socialismo encaja dentro del pensamiento cristiano o fuera de él. ¿Hay alguna relación entre el cristianismo y en realidad, en los social? 40 años se dice que un verdadero cristiano no puede ser un verdadero socialista, porque el socialismo es ateo, no encaja mínimamente con el cristianismo, porque excluye la trascendencia divina en la acción humana. En todos casos, yo creo que por lo que concierne al capitalismo y la relación con el individuo, se ha enfocado mucho en la moral autónoma o en la moral situacional. O sea que es bueno, es correcto lo que no se presenta adelante, que efectivamente nos permite actuar según leyes económicas, sin pensar si eso es efectivamente ético o menos. Y eso también ha pasado por el socialismo. ¿Justo por qué? Porque no son trascendentes, o sea, son exclusivamente, son conceptos laicos y no ven la presencia de una ética o de una moral superior. Digamos que ética y economía caminan aparte, cada uno en su universo. En este momento creo que sí, sobre todo la finanza moderna es un mundo que es completamente extraño a la ética y a la moral, como hemos visto anteriormente en el video. Williams, desde tu perspectiva, sabemos que tanto el capitalismo como el socialismo se fundamentan en principios que son cristianos. Por ejemplo, el capitalismo tiene en uno de sus fundamentos el concepto de libertad, por ejemplo, ¿no? Y el socialismo, por ejemplo, se fundamenta en el bien común, ¿no? Pero en la práctica, ¿estos principios se han ido deformando o consideras que por el contrario estos principios se hacen cada vez más carne en la vida social de las personas? Yo trataría de articular dos de esos conceptos. Uh-huh. El de economía, que entiendo es un medio para favorecer la llegada hacia el bien común, ¿no? En todo caso, trataría de definir muy burdamente lo que es el bien común, que es que todas las personas, digamos, tengan los derechos, las condiciones para poder desarrollarse en plenitud, ¿no? Entonces, esta dicotomía entre Estado y mercado, por tratar de concretizar algún ícono de socialismo y capitalismo, en Centésimos Annus, Francisco incorpora Juan Pablo, incorpora el concepto de la sociedad civil, de la sociedad, ¿no? Como otro actor clave y que justamente estabiliza tal vez esa tensión entre lo que es Estado y mercado. ¿Por qué? Porque añado otro principio, el de subsidiariedad, ¿no? Típicamente el ente superior no debiera interferir en todo aquello que el ente inferior pudiera resolver por su cuenta, ¿no? En eso partimos nosotros de que toda persona, ¿no?, debiera atender, el que no trabaja no come, ¿no? Pero ciertamente hay lugares donde no se puede trabajar. Entonces, esas son las circunstancias
en que es razonable que el Estado intervenga. Se dan circunstancias como la corrupción, que para todos nos es afín actualmente, ¿no? ¿Qué ha pasado con la sociedad civil? ¿Dónde estuvo que permitimos que todo esto acontezca, ¿no? Conversábamos acerca de Tomás Moro y la isla Utopía, conversábamos de el inglés de las cooperativas, que hablaba de New Harmony, Bowen, ¿no? Conversábamos también sobre Bill Gates y su Smart City, ¿no? Todos tenemos una visión de ciudad ideal, ¿no? Donde justamente interactúen bien estos tres actores, el Estado, el mercado y la sociedad, ¿no? Incluso en esta última película de la Pantera Negra se muestra Wakanda, ¿no? Una ciudad pues súper tecnológica en el corazón del África, porque creo que todo hombre aspira a vivir en una sociedad que satisfaga sus necesidades y en extenso uno no puede realizarse si sus vecinos, si sus amigos no se realizan, ¿no? Yo creo que esa tal vez sea la visión, ¿no? Y el recorrido hacia ese bien común, ¿no? En el cual la economía podría jugar un rol, digamos, facilitador para que los recursos y sobre todo las instituciones se desarrollen y maduren, porque, digamos, las vigas, las columnas para que la economía sea útil es el nivel o calidad institucional. Cierro mi participación simplemente recordando que en el último ranking, el índice global de competitividad, una de las cosas en las que Perú está peor es en la calidad institucional, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay baja productividad? ¿No? ¿Por qué hay informalidad? ¿No? Una respuesta a todo esto es nuestra calidad institucional. La corrupción tiene sus raíces también en el comportamiento ético de las personas, porque quizás sería muy fácil decir que quizás en la década del 90 heredó a la posteridad pues toda una superestructura, bueno, todas las estructuras habidas y por haber contaminadas por la corrupción, algo de lo que nos va a costar mucho limpiarnos, ¿no? Y va a costar décadas quizás. Y tú, Iván, identificas que en estos sistemas económicos vigentes todavía hay una concepción de hombre, que es lo que hace que estos sistemas funcionen así. Se inspiran en una visión de hombre. Sí, en el lado del capitalismo me queda más claro de que la concepción que está detrás del hombre es lo que Milton Friedman decía, que es el hombre libre, ¿no? Claro, esto es desde la perspectiva de la economía, es decir, el hombre libre que toma decisiones por un lado de consumo, el hombre libre que toma decisiones por otro lado de inversión, y por lo tanto, en la medida en que sepamos dejar actuar esa libertad, el sistema en general produciría buenos resultados. Esa es la visión que yo tengo de la perspectiva económica del capitalismo, ¿no? Algo que se le pide también al tercer actor de esta ecuación, ¿no? Porque tenemos al sujeto que consume, que es el consumidor, tenemos al sujeto que invierte, que es el empresario, y por otro lado también tenemos al gobierno, que sería el tercer actor, al que también se le exige de alguna manera se le pide que deje en libertad de acción al consumidor y al inversionista. La visión, por lo tanto, del capitalismo es una visión que implica, en la medida de lo posible, las menores distorsiones a la toma de decisiones de los consumidores, de los inversionistas y de las decisiones de gobierno. Sin embargo, estamos claros de que estos agentes, digamos así, son agentes que interactúan. El consumidor y el empresario y el gobierno están, digamos, de alguna manera vinculados, no son independientes, son interdependientes. Y por lo tanto, una visión, digamos,
que alcance de alguna manera ver un estado mayor implicaría modificar los mecanismos a través de los cuales ellos toman decisiones. Es decir, el capitalismo bien entendido deja en libertad a los actores para que tomen decisiones, pero esas decisiones pueden de alguna manera estar erradas y por lo tanto tenemos que buscar algún tipo de diseño de política, en el sentido de que la política bien entendida es la ciencia de la toma de decisiones. Lo decía en su momento Aristóteles. ¿Cómo es que a través de algún dispositivo político yo mejoro esa toma de decisiones de los consumidores, de los empresarios y también de los gobiernos? Ese dispositivo de política para mí es el dispositivo que hace que una sociedad sea desarrollada. Y por lo tanto puedo definir por el lado del capitalismo que una sociedad desarrollada modifica la toma de decisiones que son perversas para el bien común. Por ejemplo, en el caso de los consumidores, aquellas decisiones de los consumidores que dañan el medio ambiente. Consumidores que sin un, digamos, control claro de aquello que están consumiendo y que ese consumo luego implica un daño al medio ambiente. Pongo por ejemplo el excesivo cambio por el lado de las familias de los países más desarrollados de los automóviles. Cada 2 años en promedio cambian los automóviles esas familias. Eso es una decisión de consumo. Es una decisión de consumo que luego daña al medio ambiente porque se van a necesitar más minerales, se van a necesitar más insumos para producir esa digamos, demanda. Y esto es algo que en su momento Francisco lo ha advertido, ¿no? ¿Por qué el consumidor cambia cada vez, cada 2 años de automóviles? Porque va a descartar, según él, lo que ya no le sirve. Esto es lo que Francisco denomina la cultura del descarte. Y es que una política de desarrollo bien entendida modifica ese hábito perverso de consumo. Lo mismo para el inversionista y lo mismo también para el gobierno. Es decir, podemos encontrar hábitos perversos de inversión, hábitos perversos de las políticas que implementa el gobierno y por lo tanto, en el sistema capitalista, desde mi óptica, el desarrollo va a implicar la modificación de los hábitos perversos de consumo, de inversión y de gasto público. Carlos me está pidiendo la palabra. Sí. Quería hacer una precisación con lo que concierne lo que ha dicho Iván y también el tema de la moral situacional. O sea, en algunos países europeos se ha hablado de corrupción, por ejemplo. En algunos países europeos las grandes empresas estatales, sobre todo las que producen armas, ¿qué hacen? Ponen las coimas a balance, como lobby. Y en realidad es coima. Y la moral situacional, ¿cómo interviene? Interviene modificando, o sea, maquillando un comportamiento que no es éticamente ni legalmente correcto como un comportamiento legal. Eso también por lo que concierne el excesivo, por ejemplo, el excesivo consumo de automóviles, cambio de automóviles. ¿Por qué? Porque es cierto que se daña el medio ambiente produciendo más automóviles y cambiándole cada 2 años. Pero ¿qué ha pasado en Europa? Que en Europa se ha puesto, con el propósito de fomentar la producción automotriz, una normativa ambiental muy estricta y que cambia cada año. Entonces, es por eso que nosotros vemos en los carros, etcétera, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, hasta las Euro 8 ahora. ¿Qué pasa? Que cada año... La economía, por el afán de lucro, hace escaso algo que no es escaso. Claro. ¿Por qué? Efectivamente, porque para generar más producción de un bien que no es necesario, entonces ¿qué hace? Te obliga a cambiarlo, te obliga a render innecesario un bien que tú ya manejas, que tú ya tienes. En este caso un carro Euro 2 o Euro 3 que no puede entrar en los centros históricos y no puede manejarse por las autopistas, etc. Y eso es una, digamos, una de esas... el término es un poco fuerte, perversiones del capitalismo que después llevan a todos esos movimientos que ahora estamos viendo de contraposición y de regreso a la tradición. Interesante, muy interesante esa perspectiva. Dante, ¿querías acotar algo ahí? Sí, digamos
quería tomar el toro por los cuernos en el sentido de la cuestión inicial planteada sobre los modelos antropológicos subyacentes al capitalismo liberal y al comunismo marxista. Se podría decir en cierto modo que en los inicios del cristianismo, esto es los siglos 1, 2, 3, 4, las herejías eran cristológicas. Las herejías tenían que ver con la persona de Cristo, que decían que Cristo no era Dios o que no tenía cuerpo real, etcétera, etcétera. Pero a partir de la modernidad, en donde precisamente surgen estas ideologías como el capitalismo y el socialismo, o más propiamente el capitalismo liberal y el socialismo marxista, nos encontramos con que las herejías son antropológicas, en el sentido de que si las herejías en el comienzo negaban la verdad sobre Cristo, ahora las herejías modernas van a negar verdades fundamentales sobre el hombre, partiendo por supuesto ya como presupuesto de la negación de las verdades sobre Cristo, ¿no? Por ejemplo, comienzo con la antropología del socialismo. Marx, en su obra Crítica a la filosofía del derecho de Hegel de 1843, en la parte del prefacio dice: el ser humano, la esencia humana no tiene realidad alguna verdadera. O sea, no le da un sentido de trascendencia individual a la esencia del hombre. De otro lado, en la contribución a la crítica a la economía política de 1859, en el famoso prólogo, Marx dice que no es el ser individual o la conciencia individual del hombre la que constituye su ser social, sino el ser social el que determina la conciencia individual. Dicho más sencillo, lo que está diciendo Marx es que no tenemos individualidad, sino que absolutamente todo lo que somos está determinado por la sociedad. Entonces, en la visión marxista, el ente respecto del cual se lucha o se piensa o el que tiene la centralidad no es la persona con su espíritu y su dignidad, sino la sociedad como un todo difuso, o la sociedad entendida en términos partidos en clases, la famosa lucha de clases, ¿no? Es como que no hay una naturaleza humana, sino lo que hay es obrero capitalista. No hay una naturaleza o dignidad humana común en el enfoque del comunismo marxista, sino una antropología donde todo tiene que ver con la posición social en la estructura de relaciones de poder o relaciones de producción, según decía Marx aquí. Y Marx asume una antropología asimismo materialista. Marx asume una antropología materialista en el sentido de que no reconoce la espiritualidad humana. De hecho, Engels asimismo decía pues que siguiendo a Feuerbach, pensador que a su vez influyó mucho en Marx, que nuestros pensamientos no son más que producto del cerebro. En consecuencia es una antropología, colectivista, o sea, la individualidad del hombre la disuelve en el puro ser social, y ahí se disuelve también la dignidad, ¿no? Una antropología materialista que deja de lado la espiritualidad del hombre. Entonces ya desde la base, la antropología del comunismo marxista está errada y es absolutamente inconciliable con la doctrina social cristiana. De otro lado, para resumir muy brevemente, la antropología subyacente al capitalismo liberal es lo que se ha llamado Homo economicus, el hombre económico, que básicamente es una concepción de hombre en que el ser humano es alguien individualista, racional y egoísta, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, ya tenemos que Adam Smith, el padre de la economía y en cierto modo el padre de esta ideología del capitalismo, decía en su famosa obra La riqueza de las naciones de 1776, parte 1, capítulo 2, que el panadero, el cervecero, etcétera, no proveen los bienes en atención a las necesidades de las personas, sino por el cuidado de su propio interés. Entonces, una perspectiva egoísta. Y el mismo Smith, asimismo, en el libro 4, capítulo 2 de esta misma obra, va a decir que las acciones egoístas individuales, nuestras acciones puramente interesadas en nosotros mismos individuales, llevarán, como por una mano invisible, al bienestar social. Entonces, la antropología base que asume este capitalismo liberal es de un esquema de hombre individualista fundamentalmente preocupado por sí mismo, ¿no? En las antípodas, si el marxismo era colectivista, el capitalismo liberal es un enfoque individualista, y ambos temas son inconciliables con la doctrina cristiana que plantea la individualidad del hombre, pero en responsabilidad para con el prójimo y el mundo, y sobre todo Dios. Vamos con muy interesante lo que dice Dante. Vamos con William y le damos la palabra a Carlos. Bueno, yo quisiera hablar de casos, ¿no? Por ejemplo, China. China supuestamente es supuestamente comunista, ¿no? Supuestamente. Sin embargo, China ha sacado pues a cientos de millones de chinos de la pobreza, y bueno, me da la impresión que como a regañadientas
a un costo social elevado de muertos por parte de Mao, ¿no? Hoy cosechan ciertos dividendos que para muchos países tercermundistas, pues China es algo envidiable, ¿no? Por otro lado, Grecia, que un país de la Unión Europea, supuestamente democrático, con estándares de vida artificialmente más o menos pares a un país desarrollado, pues sufre, ¿no? Sufre ahora tensiones económicas, ¿no? Finalmente, en el País Vasco conocí la ciudad de Mondragón, una ciudad de cooperativas, ¿no? Son cooperativas, digamos, un reflejo de una cultura socialista. Sin embargo, son cooperativas cuyo factor crítico de éxito es la tecnología. Tienen empresas, universidades, gestionan más de 500 patentes, facturan 14.000 millones de euros al año, ¿no? Y entonces, yo no quiero hacer teorías, sino quiero ver casos. Me parece que el tema está más por lo que hacemos con nuestra cultura, ¿no? Entonces, una sociedad que logra respetar ciertas reglas y convertirlas en cultura, no va a interesar que pasen gobernantes de turno, porque sea quien fuera el que esté en el gobierno, la cultura de esa sociedad va a hacer que, digamos, las dinámicas económicas, sociales, ¿no? Se mantengan y sean estables en el tiempo, ¿no? Sí, pero aquí le paso la palabra a Carlos y quisiera que también en tu comentario des una opinión sobre este tema, porque nosotros hemos entendido que esas sociedades de las que menciona Williams, que económicamente pueden ser muy desarrolladas, quizás éticamente sean más bien subdesarrolladas, porque claro, si estás poniendo como ejemplo que las sociedades sean desarrolladas porque son económicamente digamos, son económicamente poderosas, pero ¿qué es el desarrollo verdaderamente? ¿Qué es lo que podemos considerar como desarrollo? China es desarrollada tecnológicamente y económicamente, pero hay que considerar, como decía el profesor Muñoz con respecto a las culturas, que China tiene una cultura completamente diferente de Europa. La Europa, o en este caso el mundo occidental, el mundo atlántico, es individualista, las raíces son individualistas. Las raíces griegas son individualistas, en cambio en China el individuo existe exclusivamente en cuanto puede aportar a la sociedad. El pecado en China no es moral, sino es simplemente si aporta a la sociedad, trabaja para el bienestar de toda la comunidad o no. Si no trabaja, hace pecado. Si trabaja, puede hacer lo que quiere, pero es en armonía con la sociedad. Eso también se refleja, claro. Pero con respecto al tema chinés, la sociedad no son las personas, tema chino, la sociedad no son las personas, se trabaja en armonía con aquellos a los que podemos matar, porque tenía una política de natalidad algo extraña. Pero en China es un poco diferente, ¿por qué? Porque en el imperio chino el emperador era y representante de la armonía de la sociedad china. Y su relación con los dioses se reflejaba en el bienestar de la comunidad china, de la comunidad del imperio. ¿Qué pasaba? Que cuando había algo que no funcionaba, como por ejemplo una sequía o una falta de producción agrícola o una calamidad natural, la culpa era del emperador. Entonces esa era una válvula de escape para las revoluciones. Y eso es una característica muy interesante de la cultura china que se ha conservado hasta ahora, porque el Partido Comunista, entre Mao y Deng Xiaoping ha habido una puña interna muy fuerte con la banda de los cuatro. Pero ¿qué ha pasado? Que de alguna forma han logrado, gracias a la presencia del Partido Único, una continuidad. Entonces han ocultado esa crisis que había creado Mao con el grande salto en adelante, con la política de apertura de Deng Xiaoping, que después ha llevado a la China odierna. Y eso es muy interesante porque mientras que China
y Rusia también, como estaba diciendo, están aprovechando de su propia cultura para seguir adelante, India también. ¿Qué está pasando en Europa? Europa, debido a la presencia de un postliberalismo económico y cultural, ve el individuo simplemente como una masa de objetos individualizados que simplemente son consumidores y sirven exclusivamente para la producción, para aumentar la producción. ¿En China no? ¿En China no entienden al ser humano también como un sujeto que consume? La producción, como objeto de producción, claro, pero es con una finalidad, y la finalidad es el progreso de toda la sociedad china. ¿Por qué hay tantos millonarios en China? Porque poco a poco se está abriendo siempre más la economía. Las personas en China objetos de producción, cosas. Pero no son individuos, sino su acción es social. Bueno, no China es decide quién vive y quién no. Por eso, porque no son individuos. O sea, tú no. O sea, un Estado en dueño de China, personas. tu libertad es limitada, pero el individuo, el chino, no es que, o sea, no, ¿cómo podemos decir? No es que su vida es afectada por la decisión del Estado en manera moral o ética, porque la ética es el Estado, o sea, es toda la sociedad. Sí, Iván. Yo creo que hay entre nosotros una especie de confusión, capaz que sea conceptual, y es que la generación de riqueza o los incrementos en los ingresos, en modo alguno, por la teoría económica bien entendida, es considerada como desarrollo. Se tiene todo una teorización sobre digamos, los elementos que están detrás del crecimiento económico y están muy vinculados a justamente eso que estamos hablando acá. Pero cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de otro tema, totalmente distinto a los factores de producción y a los mecanismos a través de los cuales se genera, digamos, cambios en el ingreso de las personas. Eso está dentro de la categoría o aquello que los sociólogos denominan el constructo, digamos, del ingreso, ¿no? O sea, es una idea que tenemos. Iván, te pediría que nos lo definas y nos des un ejemplo. Perfecto, ¿no? Desde la perspectiva de la economía, y en esto quiero apoyarme fundamentalmente en Manfred Max Neef, un teórico del desarrollo, profesor de la Universidad Bio Bio en Santiago. Él escribe un libro muy famoso que es denominado El desarrollo a escala humana. Y el profesor señala que el desarrollo implica las modificaciones el desarrollo implica un cambio, pero un cambio en los mecanismos a través de los cuales toman decisiones las familias, las empresas y el gobierno. Esa es la definición, digamos, que yo entiendo de desarrollo. Y apoyado en la perspectiva de Max Neef, profesor bastante leído, dicho sea de paso, por las escuelas en las que se habla bastante de desarrollo, distinguiendo de lo que la economía convencional denomina crecimiento, ¿no? Y teorías del crecimiento. Bueno, tenemos pocos segundos y con eso terminaremos pues el programa. Seguro dará pie para hacer una segunda versión del programa, porque ya no nos ha alcanzado mucho el tiempo, pero sí, te damos unos segundos para terminar. Listo. La visión de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, es que la pobreza no debe entenderse fundamentalmente como privación de bienes, sino como privación de capacidades, cuando las personas no encuentran las oportunidades de desarrollar sus planes libres. Y en este sentido se contempla el desarrollo desde la educación, los valores, la participación civil, no meramente un asunto de mercancías, sino de personas. Y ese es un enfoque perfectamente compatible con el cristianismo que la fe debe iluminar. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos tener la oportunidad de volver a compartir tiempo con ustedes. Les agradecemos y bueno, hasta una nueva oportunidad. Ya volvemos.
Bueno, Ingrid, el tiempo nos ha ganado, Sí. pero antes de despedirnos quisiéramos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, que muy gentilmente nos han acompañado, ¿verdad? Así es, muy gentilmente, muchísimas gracias. Pero también queremos agradecer a nuestros seguidores que ahora tienen un motivo más, una razón más para estar en este mundo de Selva Oscura. Así es, a todos ustedes ya saben que cuentan con esta cuenta de correo electrónico que aparece en Así pantalla es. para que nos escriban todas sus sugerencias o los temas que les gustaría que también nosotros tratemos, ¿verdad, Ingrid? Así es, nosotros vamos a estar leyéndolos, así que no se olviden de enviar sus sugerencias. Los esperamos y hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.